Aventura, estaba yo pasando por unos videos y salió uno de un pastor famosísimo, pero famosísimo, que ni te tengo que mencionar el nombre, ni te lo voy a mencionar, pero él estaba tratando en base a la fe Ujú, y lo que dijo sí me quedó en la mente y se me hizo un poco preocupante y por eso es que te sugerí, pues vamos a hacer un episodio de esto, ujú, ¿no? Am, y lo que decía es lo siguiente, si quieres ver gran favor, será necesario tener una gran fe. Una fe pequeña dice, ¿cómo le voy a hacer con estos biles que ya no me alcanza el dinero? Pero una fe grande dice, yo prestaré y no pediré prestado. Una fe pequeña dice, nunca saldré de este trabajo de obrero, pero una fe grande dice, serás cabeza y no cola. ujú, Entonces vemos que comúnmente hoy en día la fe es utilizada como una forma de fondos, como un tipo de moneda con la cual podemos efectuar transacciones espirituales. La cantidad de fe que tengamos en nuestra cuenta, por decirlo, ujú. va a determinar lo que podemos obtener en este mundo. Esta perspectiva lleva con ella muchas implicaciones, pero la mayor es que la fe viene a ser equivalente a credulidad. Es decir, la fe es una cinta de medir de tu capacidad de poder creer. Tenemos que aceptar entonces que el creer en esta filosofía, por llamarlo así, es algo que es variable. Y si ese es el caso, ¿cómo entonces debemos de entender hasta la misma salvación Ujú. dentro de esta filosofía? Vemos en Romanos 10:9 que dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si aceptamos esta posición, entonces, como sabemos, si la fe, ¿cómo vamos a saber si la fe que hemos ejercido ha sido suficiente para efectuar esta salvación de la que está hablando Romanos? Es imposible, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a saber? Al contrario, vemos que las escrituras no nos describen una fe que en sí pueda ser medida, que debe alcanzar un cierto umbral antes de que sea fe válida. Am, al contrario, vemos personaje tras personaje con capacidad para creer que muchas veces estaba por los suelos. Sara se ríe de la promesa que Ujú, le hace el Señor y también Abraham se ríe ujú. de la promesa que le hace el Señor. No es una muestra de que en realidad estaban creyendo, Ujú. ¿verdad? Moisés también carece de esta habilidad de creer y vemos que Dios mueve las cosas en gran manera para respaldarlo, que él se sienta confiado. Manda a Aarón, le da las muestras de su poder. Vemos también otro ejemplo, Gedeón no se queda satisfecho a la primera vez que Dios le comprueba que sí está con él, hasta le pide otra prueba para estar bien seguro. Entonces, no podemos decir que tenía una habilidad para creer sobrenatural. Y sin embargo, estos son nombrados héroes de la fe Ujú, por el autor de Hebreos. Lo que nos debe llamar la atención es que entonces tenemos que concluir que no estamos tratando con meramente credulidad o la habilidad de poder creer ujú, en Dios. Y si tomamos un viaje al pasado, vemos que esta palabra fe es derivada del latín fides, que en griego es pistis y en hebreo es emuna. Y el sentido original era más cercano a lealtad, confianza y seguridad. Cuando vi esto yo por primera vez, a mí me voló la cabeza porque no era lo que yo crecí entendiendo de lo que era la fe. Vemos que las escrituras entonces han sido distorsionadas por el progreso de los idiomas. ujú. Y
los idiomas van ampliando la definición de la palabra fe, como lo vemos con otras palabras. Por ejemplo, bien, el bien. De perdido en el diccionario de inglés, para bien tenemos 40 definiciones, Ujú, pero la que vemos en la Biblia es excelencia moral. Ese es el bien que se está ujú, refiriendo. Pero sin embargo, se van desarrollando los idiomas y terminamos con 40 definiciones. Por eso es peligroso la localización, culturización de las escrituras, ¿verdad? Tenemos que ser muy cautelosos cuando abarquemos esos tipos de estudios. Am, entonces, ahora llegamos a tiempos modernos y fe viene a ser igual a credulidad ujú, y hasta puede ser igual a creencia. Yo soy de la fe cristiana. ujú, Yo tengo fe. Entonces se empieza a usar de muchas diferentes maneras para poder describir una habilidad de creer o una ujú, cierta alineamiento con un tipo de creencia. Am, para el siglo XIV ya el sentido original de la palabra está totalmente opacado por las actualizaciones del idioma. Y triste porque vemos en las escrituras que al recobrar el sentido original es que podemos apreciar en realidad a estos héroes de la fe, que no tuvieron un creer supernatural o sobrenatural o un creer sobresaliente, pero sí tuvieron una lealtad excelente a Dios. Todos tomaron las ordenanzas de Dios y obedecieron. Todos dejaron todo lo que tenían atrás para seguirlo. Todos depositaron su confianza total y encontraron su seguridad en Dios. Ahora, considerando esta premisa, ¿qué nos puedes decir que es el rol correcto de la fe en la vida de un creyente? Sabemos que Dios es el que nos da la fe, ujú. pero ¿qué es el propósito tras ello entonces? Ok, entonces miramos que la fe no es solo el medio por el cual los creyentes reciben la salvación, sino que la fe también desempeña un papel continuo y vital en la vida del creyente. No solo es el punto de partida, sino que sigue siendo esencial para el crecimiento y la madurez espiritual. Si tú te recuerdas ese pasaje, ¿no? Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Ah, pregunta, ¿recibimos una fe consumada o No, una fe que se consumará? una fe que se va a consumar, sí. Ok, entonces recibimos una fe o lo que nosotros conocemos como la fe salvífica, por la cual nosotros podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pero ese es un punto inicial, ese es un punto de partida. Todavía, como vimos ya en episodios anteriores, ¿no? En ese momento en que nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, somos declarados justos, somos declarados santos, ¿no? La santificación posicional, pero aún nos queda un camino por recorrer y es ahí donde vemos la importancia de una comprensión de la santificación progresiva, ¿no? Entonces, Dios origina nuestra fe y Dios va consumando o Dios consumará la fe. O sea, en otras palabras, Dios es quien origina la fe y Dios es el que la perfeccionará en base a su soberanía y su providencia. Entonces nosotros vemos que la fe juega un papel vital, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En la vida del creyente. Y este rol viene siendo, pues, como tú lo mencionabas, una dependencia, una confianza, una seguridad en el hecho de saber que Dios, que te ha salvado, preservará tu vida hasta el final. Y en medio de esa originación y esa consumación, tenemos lo que es considerado pues nuestra vida, ¿no? En nuestro viaje. Y en este viaje nos toparemos muchas circunstancias. Nosotros sabemos que las circunstancias nunca determinarán nuestra fe porque esta fe no fue originada por nosotros. Esta fue originada por Dios. Él es el autor, Él nos la entrega. Entonces,
en este valle, por llamarlo así, de lo que es la vida. Y nosotros ahorita profundizaremos en ello, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una plena certeza de que este Dios que nos salvó nos preservará hasta el fin. Entonces, la fe no solo justifica, sino que también purifica el corazón y produce frutos de santidad. Y a través de la fe, los creyentes confían en la fidelidad de Dios y en su promesa de sostenerlos hasta el final, aun cuando nosotros somos conscientes de quiénes seguimos siendo nosotros todavía. Pero esta fe nos da la plena certeza durante toda nuestra vida, después de haber creído en Cristo, de que este Dios, quien nos salvó, nos preservará hasta el final y nosotros confiamos en ello cada día de nuestra vida. Y lo que vemos también que se usa a menudo en estos días es frases como activa tu fe. No, no sé si has escuchado esa. O es necesario que tú crezcas en fe. Ujú. Empiezas a ser cristiano, tienes una fe pequeña, pero para poder seguir progresando es necesario que tu fe vaya creciendo más y más, y así vas a poder ver más favor de Dios, am, más cosas buenas en tu vida. Pero, pues en primero, si nos puedes contestar, ¿se puede crecer en fe? Y si se puede, ¿qué es la manera correcta de interpretar este concepto? Ok, entonces esta frase, aumenta la fe, la encontramos en Lucas 17:5, donde vemos a los discípulos que le piden a Jesús que incremente su fe. Ahora, esta petición tenemos que entenderla dentro de su contexto, y este contexto nos habla acerca de la dependencia total en Dios para el crecimiento espiritual y la capacidad de vivir una vida cristiana. En este pasaje vemos a los apóstoles pedirle a Jesús que aumente su fe después de que Él les ha hablado sobre el perdón y la necesidad de perdonar repetidamente. Jesús responde diciendo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían hacer cosas extraordinarias como mover un sicómoro con una sola palabra. Si nosotros nos descontextualizamos, simplemente, o sea, basta ver el mundo evangélico hoy para entender cómo esto ha sido contextualizado y cómo hasta ahora catalogamos medidas de fe. Este hombre tiene mucha fe, este no tiene tanto. Yo me recuerdo, y ya lo mencioné aquí anteriormente, hace 2 años yo fui diagnosticado con una enfermedad autoinmune, esas enfermedades rarísimas que de millones solamente le dan a uno. Y bueno, ahora entiendo, ¿no? Soberanamente Dios me eligió a mí para ello. Pero el punto es de que platicando con un compañero en el trabajo, él me decía, pues es una lástima que ahora que tú no crees en que Dios tenga el poder de sanarte. Y básicamente, o sea, si yo tomo esas palabras y la amplío para ver lo que me estaba diciendo, básicamente me estaba diciendo, si tú tuvieras tal vez la fe que yo tengo, o si tuvieras la fe que mis pastores tienen, o la denominación en la cual estoy, si tuvieras este tipo de fe, porque no fue solamente una persona, fueron más personas que me dijeron un argumento así de este tipo, como, o sea, tratando de medir de 1 al 1000, qué tanta fe tengo que tener para que yo reciba mi sanidad. Y es algo que suena absurdo, ¿no? El término aumentanos la fe en cierto sentido puede aplicar, pero en otro no aplica. O sea, es más, o sea, Jesús acabó con el argumento. O sea, simplemente si tienes fe como una semilla de mostaza, que ahora nosotros sabemos que no es la más pequeña de todas, ¿verdad? Hay semillas más pequeñas, pero el punto es que Jesús aquí no quiere enfatizar con precisión si es la semilla más pequeña o no, sino que Él nos dice, es que no es la fe, soy yo. Wow. Ujú. Soy yo, o sea, yo soy el Dios, yo soy quien hago, y yo hago soberanamente. Entonces, cuando nosotros
si queremos darle una aplicabilidad a nuestra vida, esta frase, aumentanos la fe, puede ser válida en el hecho de nuestro crecimiento espiritual y sobre todo en nuestra comprensión de quién es Dios. Ah, tú sabes, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro conocimiento de Dios puede ser nulo o puede estar distorsionado, una de dos. Entonces, en la medida que uno va creciendo en el conocimiento de las escrituras y profundizando en ello, tú puedes tener una mejor comprensión de quién es Dios, cuáles son sus perfecciones. Y en esa medida en que tú vas conociendo quién es Dios, eh, es que tu fe puede crecer, por llamarlo de algún sentido, ¿no? Entonces, otro ejemplo, nosotros vemos el discipulado como el asimilamiento progresivo de las verdades bíblicas. O sea, nosotros venimos a Cristo y venimos como niños espirituales. Y no es que va a llegar un punto en que vas a ser maestro de la ley y que vas a ser infalible, no, o sea, tú sabes lo difícil que es todo el consejo de Dios, pero el punto es de que en la medida en que tú te sumerges en las escrituras, profundizas en ellas, eh, tú ves el carácter de Dios, sus perfecciones, y tu confianza y tu dependencia crece. En ese sentido, podemos decir, Señor, aumenta nuestra fe, pero si lo queremos como un parámetro para alzarnos el cuello y decir, yo tengo más fe que este grupo de personas, y si yo oro por ti, tú vas a sanar, y si no oro por ti, pues en ese sentido no, o sea, carece de valor y de aceptación bíblicamente, o sea, no aceptamos eso, o sea, aceptamos que uno puede crecer en fe, en conocimiento de Dios y comprensión, y eso genera una mayor dependencia y confianza en el Dios soberano. Sí, lo explicaste muy bien y eso espero que amplíe ya la mente de los oyentes, que tal vez en un punto de tu caminar con Cristo has llegado a pensar, bueno, es que me falta fe, es que tal vez no he salido de esta situación porque tengo una falta de fe, o ellos tienen lo que tienen porque ellos tienen más fe, como tú has dicho, ¿no? Lo que tenemos que tener grabado en nuestras mentes es que Dios, Cristo, es todo por Él, ¿verdad? Ujú. Todo se sostiene en Él, todo es por Él, para Él y por medio de Él, ¿no? Entonces, es muy cierto que todo se sostiene por Cristo y asimismo nuestras vidas se sostienen por Cristo. Y no es necesario que nosotros conjuremos una emoción de credulidad. Bueno, yo le estoy pidiendo a Dios por esto, Él sabe mi necesidad que tengo, pero esta vez, cuando ore, sí voy a creer, 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 y te pones a orar quizás con más intensidad, te tiras al suelo, esta vez sí voy a creer. No es necesario este tipo de demostración para que así Dios obre en nuestras Ujú. vidas. Porque no puedes medir con tus expresiones que tuviste más fe. Ujú. Esta vez sí, me aventé una oración Sí, que cállate. sí, Nadie la puede subir a ese tipo de oración. Esto no es necesario porque Dios es soberano y esa soberanía la demuestra en parte a través de su providencia. Entonces no es la fe que nos sostiene, es la providencia de Dios que sostiene y que nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Dice en Filipenses 4:19, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Luego vemos en Mateo 6, versículo 25. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces vemos que a pesar de una incredulidad que podamos tener, que a veces expresamos a través de preocupación ujú, o ansiedad,
Dios se compromete a suplir todo lo que necesitemos para vivir esta vida cristiana. Ahora, entonces que entendemos que no es la fe que nos va a sostener, es su providencia que nos va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Qué otro consejo tienes para nuestros oyentes en base a esta idea de la fe? Sí, bueno, ahorita tú mencionabas dos palabras teológicas que tienen mucho peso, ¿no? Que son muy ricas en significado, ¿no? Soberanía. Em, Tal vez las personas, no sé qué tan familiares estén con ella, pero la soberanía es ese poder y autoridad que Dios tiene de hacer lo que Él quiera, lo que a Él le plazca. Él es Dios. Y nosotros sabemos que Dios tiene un gobierno soberano de todo lo que existe, ¿no? Dijo Arcis Sproul, si un átomo siquiera escapa de la soberanía de Dios, Dios no es Dios. Pero Dios tiene un gobierno soberano y absoluto, y por medio de su soberanía, Dios hace lo que Él quiere, lo que a Él le place. Pero después mencionaste otra palabra rica en significado, providencia. Si nosotros solamente tomamos el concepto de soberanía, alguien pudiera argumentar, entonces tienes a un Dios ah, ah, enojadizo o un Dios como un niño, o sea, Sí, un niño que hace lo que quiere pero no, o sea, por medio de la providencia se explica de que la providencia es soberanía en propósitos divinos. Todo lo que hace Dios tiene un propósito divino y no es que simplemente Dios hace lo que le place sin que todo lo que haga carezca de propósito. No, todo tiene un propósito. Entonces tú ahorita mencionabas que no es la fe la que nos sostiene, sino que es Dios soberanamente y providencialmente sosteniendo nuestras vidas. Nosotros encontramos por allá en el libro de Génesis un pasaje, ¿no? La historia de José es magnífica para entender el gobierno soberano y providencial de nuestro Dios, porque nosotros conocemos la historia, ¿no? Y conocemos cada acontecimiento. José tiene un sueño, por medio de sus sueños sus hermanos tienen envidia y después deciden venderlo y viene una cadena de secuencias hasta llegar a una escena final, ¿no? Donde José llega a Egipto y es ahí donde había un plan orquestado divinamente y soberanamente por Dios, y es ahí donde se desarrolla esta escena dramática y nosotros podemos comprender de que lo que sucede en esta vida no es cuestión de azar, no pasa. Muchos dicen es que las cosas pasan y tenía que pasar y punto, ¿no? Pero nosotros vemos que Dios soberanamente había orquestado esto en la vida de José y si nosotros nos ponemos a pensar, si José no hubiese soñado este sueño, sus hermanos no hubieran tenido envidia de él, si no hubieran tenido envidia de él, no hubieran planeado un plan para matarlo, si no hubieran planeado un plan para matarlo, no hubieran planeado un plan para venderlo y así pudiéramos seguir. Si no hubieran planeado un plan para venderlo, no hubiera llegado a Egipto, y si no hubiera llegado, no hubiera llegado a casa de Potifar, y no hubiera llegado a la cárcel. Y nosotros vemos todo este drama de eventos. El punto aquí es de que cuando José se revela a sus hermanos, ellos dicen, ya va, hasta aquí fue nuestro fin. O sea, ya. José es señor de casi todo Egipto, y qué va a hacer con él, y temían por su vida. Entonces, José dice unas palabras, ¿no? Ustedes planearon esto para un mal. Y la traducción en español, por lo menos, no es tan precisa como el original, porque dice, y Dios lo cambió o Dios lo tornó para bien. Pero básicamente esa misma palabra pudiera decir, ustedes pensaron esto para un mal, pero Dios lo pensó para un bien. No fue que Dios iba actuando sobre la marcha y tratando, no, Dios había orquestado todo esto soberanamente y providencialmente se había encargado y cuidado de cada detalle específico. ¿Para qué? Para que su propósito final se cumpliera. Ahora, ¿cómo trasladamos todo eso a nosotros, a nuestra vida? Eh, en verdad, no hay mayor gozo, no hay mayor
verdad que dé tranquilidad a nuestros corazones, que saber que Dios tiene el control absoluto de todo y que por medio de cada circunstancia que yo vivo, puedo estar seguro. ¿Por qué? Porque yo no tengo el control. Dios lo tiene. Y eso a mí me da paz. Confiar, depender, esperar en Dios es lo que nos puede dar paz en momentos adversos y de dificultad. Como tú lo decías, no es la fe la que nos sostiene, es el Dios soberano, omnipotente, tres veces tanto, que sostiene nuestras vidas. Y si nosotros, como te mencionaba al principio, sabemos que y creemos en que Dios nos sostendrá hasta el fin, es que nosotros podemos estar seguros y dormir como bebés. Dormir como bebés porque estamos seguros en Cristo. Entonces lo que hemos estado viendo hasta este punto es que la fe en sí, recobramos el sentido original de la palabra que viene a relacionarse más cerca a la lealtad, a la confianza y la seguridad que vamos a tener en Dios. Y esto va a ser algo que va a crecer en base a cómo vamos conociéndolo más y más a través del proceso de la santificación que ocurre eh, a través de nuestro discipulado, primeramente que nada por las escrituras, estando diario en ellas, en oración, en el compañerismo con otros creyentes. Y vemos que la providencia es lo que nos va a sostener. En su soberanía, Dios se compromete a sostenernos a través de esa providencia. Y me pregunto, y muchos pueden tener la pregunta, ¿hasta qué punto es que nos va a sostener? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ahorita muchos oyentes puede que estén en un estado de crisis, de ansiedad, de preocupación, porque no están seguros si están teniendo suficiente fe para remediar las situaciones que ellos están traspasando. Vemos que Dios está a cargo de todo. Y vemos a través de las escrituras muchos ejemplos, los héroes de la fe. Podemos leer sus historias en detalle y ver cómo Dios los sostuvo a través de esto. Tú dices el ejemplo ahorita de José. Dios los sostiene hasta el fin, hasta que pueda hacer esa declaración, ¿verdad? Que vaya, nos abruma a todos el pensar cómo Dios orquestó todo, ¿verdad? Pero, ¿qué es este punto final hasta que Dios nos puede sostener a través de su providencia? Que mucha gente va a considerar, en realidad eso es providencia, que es un ejemplo que puedas tener que a veces pensamos, pues la providencia es solo bien, bien, bien y bien para mí, ¿no? Puras cosas buenas, Sí. pero no es así en todas situaciones, ¿no? Sí, no, claro, no. O sea, si queremos tomar un pasaje que lo ilustre, allá en Romanos encontramos que dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien, o ayuda para bien, dice la Reina Valera. Y es de todas las cosas que abarca todo, todas las cosas, lo bueno, lo malo, la salud, la enfermedad, la vida, la muerte, lo abarca todo. Entonces, en verdad, descansar en la providencia de Dios es lo que más seguridad y tranquilidad puede dar. Nuestras vidas están en sus manos. Nuestras vidas son tan frágiles y ahorita estamos aquí, mañana no sabemos, pero el punto es, no nos afligiremos, no nos preocuparemos, no estaremos ansiosos, sino que estamos tranquilos confiando en que Dios nos sostiene. Y tú ahorita preguntaste, ¿hasta qué punto nos sostiene? Y nosotros sabemos que Dios nos sostiene hasta el final. Así lo reveló en su palabra. O sea, el Dios que nos amó antes de la fundación del mundo nos sostendrá hasta la consumación de este mundo y la eternidad, por siempre. Entonces, tomamos un ejemplo simplemente para demostrar cómo esta fe nos puede dar tranquilidad y paz aún en los peores momentos, y ese es Esteban, que es considerado el primer mártir cristiano. Y este es un ejemplo de fe,
de lealtad, de fidelidad a Dios, aún en las peores circunstancias. Nosotros vemos que Esteban muere por lapidación, es apedreado, pero nosotros podemos ver que él llegó a ese punto por predicar el evangelio, eh, pero él tiene una visión celestial. Su vista está enfocada en el Dios soberano, no en el sufrimiento, no en el dolor, sino en el fin supremo que Dios prometió. Que no es una posibilidad, es una garantía. O sea, nosotros, dice la palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida que Dios nos promete es una vida eterna, y eso es una garantía. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, Dios lo dijo, y si Dios soberanamente decretó eso, soberanamente se cumplirá. Muchas veces tenemos problemas para aceptar de que Dios decrete todo lo que existe. Si vemos el contexto evangélico, no tenemos problemas en que alguien decreto que esto se cancela, o decreto que esto, pero llegamos a Dios decretando algo, y entonces decimos, no, es que Dios no puede hacer eso. Oye, Él es soberano. Dios puede hacer lo que a Él le plazca. Entonces, nosotros vemos a Esteban siendo apedreado, mirando esta visión, y cómo él aún intercedía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y la gente se sorprendía porque veían la cara, el rostro de un hombre que confiaba plenamente en la soberanía y providencia de Dios. Y nosotros vemos que esta fe no se demostró por un grado de credulidad. Esta fe se mostró y se demostró por lealtad y fidelidad, aún en las peores circunstancias. Entonces, oyentes, les invitamos a confiar en el Dios soberano que gobierna la historia. Por nada estén ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios.